Sean todos y todas bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella y quien conduce en el día de hoy, Carmen Virginia Rodríguez, les acompañará en la tarde de hoy para tocar un tema de salud mental. En este caso estaremos hablando sobre la intervención en crisis y tendremos con nosotros a nuestra queridísima doctora Alexandra Núñez, quien es psiquiatra y nos acompañará para darnos luz y respuesta a este tema tan importante para todos nosotros. Así es que no se vaya, que ya estaremos de regreso conversando sobre nuestro tema de hoy. Ya regresamos. 55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud, mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos,
Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Muy buenas y gracias por estar de vuelta con nosotros en la tarde de hoy. Y quiero darle formalmente la bienvenida a nuestra queridísima doctora Alexandra. Alexandra, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Y bueno, sobre un tema que creo que es importante porque todos los que estamos dentro del ámbito de la salud mental, pues nos vemos constantemente pues con pacientes que vienen por diferentes situaciones. Sin embargo, hay una situación muy puntual que son las crisis. Y bueno, las intervenciones en crisis que no se dan siempre dentro de una consulta, sino que ameritan pues un internamiento. Bienvenida. Gracias y nuevamente gracias por tu invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes el día de hoy. Bueno, fíjate, Carmen, has tocado un tema muy importante, lo que es la emergencia psiquiátrica y la intervención en crisis. Nosotros como médicos psiquiatras atendemos pacientes, por supuesto, en una consulta externa. Cuando la situación y el caso lo amerita, pues el paciente se va de la consulta con un tratamiento ambulatorio, va a donde el psicólogo, va a donde su psiquiatra nuevamente de control, pero hay casos en los que no es suficiente la atención en el consultorio. Por eso es que amerita entonces una intervención en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un paciente que ha estado dando ya ciertos visos de descompensación. Señales. Exactamente, ciertas señales de descompensación y por supuesto, a lo mejor los familiares han ido de alguna manera tratando de dar esta contención
que pues la familia, por supuesto, es la primera barrera que el paciente siempre tiene para que lo apoye y lo ayude, pero no es suficiente dependiendo del caso. Entonces vemos que a lo mejor un paciente que ha estado presentando ideas un poco extrañas o fuera de la realidad, a lo mejor es un paciente que ya está presentando un episodio psicótico que también a veces se acompaña de alucinaciones auditivas o visuales. Eso te iba a decir, ¿cuáles son, cómo diferenciar, por ejemplo, una persona que tiene una conducta errática, pudiera decirse en un momento dado, a un paciente que puede presentar ya episodios psicóticos? Sí, normalmente esto va evolucionando progresivamente, es decir, a lo mejor una persona ya deja de asistir a sus funciones laborales o académicas, o si es una persona que está en el ámbito del hogar, ya la persona no cumple sus funciones como cumplía anteriormente. Empieza la persona a ver un deterioro, hay un aislamiento social, quizás hay un descuido a nivel personal, ya sea de su aseo personal o con respecto a los hábitos alimenticios o de sueño. La persona empieza a ir deteriorándose progresivamente. La familia puede ser que haya buscado ayuda, ya sea con un profesional en el área de la psicología o inclusive con el psiquiatra. Pero hay casos en que esta evolución natural de la enfermedad, aún habiendo ido anteriormente al psiquiatra y habiéndosele dado el tratamiento adecuado, la persona no lo quiere cumplir, es decir, no cumple la indicación médica. Por lo tanto, el cuadro va evolucionando con una historia natural. Y obviamente va impactando a la familia de una forma... Totalmente. Vemos que no es nada más la persona, el paciente, sino todo lo que lo rodea en el ámbito familiar y social, que se ve afectado. De hecho, cuando ya vienen a la emergencia, normalmente vemos que esta persona está sufriendo, perdón, desde hace 2 o 3 semanas o quizás meses, incluso años. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que han estado ya 8 años, donde no estudian, ya no trabajan, no hacen ningún tipo de actividad. Y entonces es una de las cosas que yo creo que es importante sensibilizar a la sociedad y a la familia, de no naturalizar conductas que estamos esperando que esta persona a lo mejor ya a los 18 o 20 años empiece su universidad o empiece un trabajo y vemos que esta persona está aislada. No hay que naturalizar ni estar pensando, bueno, él es así. O eso se le va a pasar. Exacto. Entonces, la verdad es que esa persona está perdiendo tiempo en su vida, con calidad de vida, que no se le va a recuperar ese tiempo, ¿no? Entonces intentamos, por supuesto, a través de una consulta ya psicológica o psiquiátrica, y si esta barrera no es suficiente para poder darle contención a nivel psiquiátrico a la persona, pues tendríamos que buscar otra alternativa un poco más específica, por decirlo así, con un tratamiento más dirigidos con otras vías también de indicación, ya sea por vía intramuscular, por vías parenterales, endovenosa, y la persona pues empieza a ver el resultado. Incluso hemos visto que ya en cuestión de 24 o 48 horas vemos a la persona más restablecida porque empieza a dormir, por ejemplo. Quizás esa persona ya su hábito se había invertido, estaba durmiendo en el día, en la noche estaba despierto, o a lo mejor estaba agresiva. Entonces ya vemos que con 48 horas de tratamiento parenteral la persona comienza a cambiar. Cuando tú hablas de ese tratamiento, estamos hablando de un tratamiento interno, o sea, sí, claro, la persona interna y bajo una supervisión. Exacto. Ok, y cuando la persona no quiere internarse, Alexandra, bueno, ¿qué pasa con un paciente que tienes y los familiares, vamos a decir, como tú dices, ya han hecho todo lo que han podido a su alcance y el paciente sigue presentando o está en negación? Sí. ¿Cómo manejar eso que tú como profesional estás viendo y dices, aquí puede haber inclusive peligro? Claro. Porque se pueden tornar agresivos, se pueden tornar paranoicos. Así Entonces, ¿qué pasa ahí? De hecho, ese es uno de los criterios más importantes cuando vemos que la persona ya empieza a tornarse agresivo hacia el entorno, hacia las cosas, hacia otras personas, o inclusive hay amenazas de ser agresivo contra sí mismo, dañándose, pues, autolesionándose, sí. Claro.
Entonces, bueno, mira, normalmente ya cuando una persona está en esa etapa, no tiene conciencia de enfermedad, no tiene conciencia de que necesita ayuda, probablemente esté bajo el influjo pues de la enfermedad, donde hay unas creencias erráticas y esta persona cree que los demás son los que están errados y él está en toda la razón. Entonces la familia allí debe tomar medidas. Normalmente vemos que este tipo de ingresos es involuntario. La persona no va a llegar por sus propios pies a buscar ayuda. No es que hay casos excepcionales donde han llegado por sus propios pies pidiendo ayuda porque ya no toleran el sufrimiento. Sin embargo, no es la mayoría. La mayoría de estos casos, cuando ya está tan avanzado el cuadro o es tan profundo, el daño, vemos que entonces hay que ir a buscar a la persona. ¿Cuáles son los trastornos donde tanto uno como en otro se dan, por ejemplo, internamientos voluntarios donde la persona va y te dice, mira, ya no puedo más con X? ¿Qué tipo de trastorno es? ¿Y qué otros son los que entran más en negación y de repente son los más peligrosos tanto para ellos como para terceros? Exactamente. Fíjate, también depende mucho del grado. Por ejemplo, el caso de los episodios depresivos graves, vemos que la persona normalmente guarda pues la conciencia de que necesita ayuda. Normalmente hay episodios depresivos graves ya con síntomas psicóticos donde la persona se desconectó de la realidad. Hay personas que tienen ideas suicidas muy fuertes y también entonces buscan ayuda, que de hecho es importante hacer notar que siempre que hay una persona que dice o que tiene la intención de acabar con su vida, es muy importante que tomemos en cuenta esta petición de ayuda. No dejarlo pasar ni decir que está manipulando, porque independientemente que sea así, debe ser evaluado por un profesional de la salud mental. Sí, tú sabes que qué bueno que tú tocas ese caso, porque el tipo de persona con ideas suicidas normalmente no te va a decir, mira, yo me voy a ir a suicidar, yo me voy a matar. Son mensajes que va mandando. Y sobre todo si hay un historial de depresión. O suicidios en la familia, o traumas que son a veces personales y se tornan colectivos porque no se ha superado en el sistema. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde muchas veces luego, Ale, viene la culpa, porque la persona te dijo, es que yo no quiero existir más. Y eso fue lo único que dijo. Y eso pasó. O quiero dormir y no levantarme más. Más. O yo pienso, ¿qué pasaría si yo desaparezco mañana? Entonces, esos son mensajes que a veces, claro, cualquier persona puede en un momento dado decir, ay, me quiero desaparecer, pero no tengo un historial, no tengo depresión. Pero cuando es en una persona que de repente es de alto riesgo, es como tú dices, es importante no tomarlo a la ligera, porque se toma siempre por ese lado. Está manipulando. Sí. Y claro, si nos vamos a eso, el suicidio y el tema de no quiero estar, y que hay mujeres que son también muy dramáticas y hacen intentos y no es que no lo puedan lograr, pero son manipulaciones, pero eso no quiere decir que no lo logre. Pero es que independientemente que sea una manipulación, hay que revisar, porque debajo de eso puede haber un trastorno de personalidad, o puede ser como tú mismo lo explicaste, en el sistema familiar algo está sucediendo que hay que revisar para ayudar no solamente a esa persona, sino al entorno familiar. Claro. Entonces, para tomar, por ejemplo, criterios para un internamiento, tenemos entonces las autoagresiones, agresiones a terceros, agresividad en sentido general, pérdida del control de los impulsos, pérdida del sueño, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar. Por ejemplo, una persona en manía, tú le preguntas, ¿cómo tú estás durmiendo? Y la persona te dice, muchísimo. Yo estoy durmiendo mucho, y el que está al lado, que es el esposo, la mamá o el hermano, dice, tiene una semana que se duerme a las 5 de la mañana y ya a las 7 está regando la mata. Así es, porque para el bipolar normalmente cuando está en esa fase, a lo mejor 2 horas para él es suficiente, pero no es el ritmo adecuado para que pueda descansar, y eso nos tiene que alertar. Eso es un síntoma blanco para buscar ayuda. ¿Qué otras cosas observar para tú decir, este es un paciente
que Sí. tiene que ser internado. Sí, mira, normalmente, ya lo dijimos, las ideas de autólisis o de agresividad es uno de los principales. También la psicosis, como dije anteriormente, ya sea por trastorno bipolar o por esquizofrenia o por un trastorno de ideas delirantes de tipo paranoide, celotípico, que también ponga en riesgo a la pareja. Claro. Que la persona, o sea, a lo mejor él cree que la persona le está haciendo infiel o qué sé yo, e incluso puede agredirla, entonces Claro. es un riesgo No, también. y de hecho se han visto casos donde la persona toma acciones muy fatales contra un tercero Feminicidio, por un sí. estado alterado y por estar en una crisis. Así es. Señores, tenemos que ir a una pausa y seguimos conversando con la doctora Alexandra Núñez cuando regresemos. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar la autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. $55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Tabletas. O tabletas. O quizás
Tableta. Capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. ¿O tabletas? Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Y de regreso aquí en De Salud y Otras Cosas. Carmen Virginia Rodríguez acompañándoles en la tarde de hoy. Hablamos con la doctora Alexandra Núñez sobre el internamiento en el caso de crisis, intervenciones en crisis por diferentes razones. El ser humano, Ale, estamos todos expuestos. La gente ve los desequilibrios y las descompensaciones como en otro que no tiene que ver nada conmigo. Y realmente como seres humanos yo creo que estamos expuestos a que a cualquiera, en cualquier momento, nos pueda pasar algo porque tenemos una situación y porque nos descompensamos y porque nos deprimimos, estamos ansiosos, damos a luz, tenemos bebés. Y hay muchas razones por las cuales se pueden internar. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, la depresión posparto. Sí, la depresión posparto también es bastante frecuente. Vemos que hay un número de mujeres que después del parto, o inclusive a veces antes de tener su bebé, ya empieza cierta descompensación a nivel del ánimo. Y entendemos que todo este cambio hormonal y todo esto que sucede durante el embarazo y el parto produce también entonces más depresión y por supuesto los días posteriores a que nace el bebé hay un agotamiento también a nivel físico, emocional, hay mucha demanda de parte de la mamá. Y pues es muy frecuente también esto, lamentablemente, no todas las madres en ese periodo se les presta esa atención, porque todo el mundo está como muy pendiente del bebé y se supone, entre comillas, que ella debe estar muy feliz. Sí. Entonces es como incompatible el hecho de que ella esté triste. Esto no pega, incluso para ella misma. El sentimiento de culpa. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes que han pasado por un proceso de depresión que le llaman el baby blues. Sí. Pero el baby blues es más... El baby blues... Tolerable, claro, exacto. Sí, pero hay grado. Algunas que han pasado del baby blues, que es normal y hasta cierto punto manejable, a una depresión. Exactamente. Y cuando van a consulta, no necesariamente por esa depresión postparto, sino por otra situación, cuando han hecho como referencia a lo que les sucedió, porque están en una depresión que ya no es de posparto, sino en ese momento dicen, yo sentía exactamente lo que estoy sintiendo ahora, pero yo sentí una culpa inmensa de cómo yo le digo a mi mamá que viene a cuidarme, a ayudarme a bañar el niño, y mi mamá está tan feliz porque ya yo soy madre, decirle que yo me siento infeliz y que yo lloro todos los días y que yo no tengo deseo de cargarlo, que no quiero darle de comer. Entonces ahí entra la parte donde hay que intervenir. Hay que intervenir. Incluso recuerdo un caso, eso fue en la clínica de Venezuela, que la tuvimos que hospitalizar separándola del bebé, porque hay algunas madres que inclusive llegan a la psicosis y tal es el grado de perturbación que el bebé pues tiene un riesgo al lado de estas... Bueno, de hecho hay madres que lo han manifestado, que yo lo que quería era por el mismo estado. Sí, señor. Entonces, ese es un criterio bien importante de ingreso que hay que tomar en cuenta. Y también es importante recordar que el tiempo de la depresión postparto no está supeditado nada más a los 2 o 3 primeros meses. Puede incluso llegar hasta los 6 primeros meses. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí como un pequeño tip, normalmente las mujeres bipolares
cuando le averiguamos sus antecedentes, tuvieron depresión postparto. Es una cosa bien importante. Claro, y es claro, porque como es una alteración del estado del ánimo, perdón, más en riesgo que el resto de la población. Así es. También hablábamos de las personas que sufren de los trastornos de alimenticios, por ejemplo, anorexia, bulimia. Sí. ¿Qué pasa ahí también? Porque estos son pacientes, en el caso, por ejemplo, que a mí me han tocado levantando el historial, llegan por otra cosa que no necesariamente es la anorexia o la bulimia, y eso surge en un momento dado. Sí, bueno, incluso el caso de la anorexia y la bulimia es tan delicado y realmente lo importante es que sea un equipo multidisciplinario el que trabaje con esta persona, porque no es nada más el psiquiatra o el psicólogo, sino debe haber un nutriólogo, debe haber un psicólogo que está especializado en ese tipo de trastornos de la alimentación, porque allí también la vida de la persona está en riesgo. Y, por supuesto, el ambiente que rodea a la persona con este tipo de trastorno hay que también ayudar, porque la familia se ve muy afectada. Claro. Normalmente la familia, en todos estos casos que estamos hablando, se ve muy afectada. Y la familia merece también un apoyo y una contención. Claro. Yo recuerdo en todos los trabajos e investigaciones que hizo Murray Bowen, allá en Estados Unidos, donde hablaba cómo el paciente esquizofrénico, él trabajó mucho con la familia esquizofrénica, cómo el paciente se manejaba y se movía dentro del ámbito familiar, y cuando era sacado del ámbito familiar, cómo era el comportamiento tanto del paciente como del sistema familiar, y cómo cuando volvía y entraban dentro de su sistema, cómo se manejaba totalmente también diferente. Entonces, obviamente, el sistema familiar tiene toda una red que, bueno, yo diría que es imprescindible de que se trabaje y bueno, eso imprescindible. Para nosotros, la familia se convierte en la primera herramienta, porque una vez que egresa el paciente de la institución, del hospital o de la clínica, donde esté, la familia va a ser el que nos va a dar toda la información, va a ser el portavoz de lo que aprendió en la clínica o en el hospital, para que se mantenga el paciente una vez que esté afuera. Es decir, en la parte ambulatoria nosotros tenemos que formar a esa familia para que le puedan dar todo ese apoyo que necesita el paciente una vez que egrese. Claro, esa es esa parte que tenemos en Fundotap, que es la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar. Es el pilar de esa fundación, que es la psicoeducación. Exactamente. Y bueno, de hecho, en base a esa psicoeducación, el trabajo tuyo como psiquiatra, el trabajo mío como terapeuta, señores, se ve facilitado de una forma increíble cuando tú empoderas a la persona, a la familia, de conocimiento de lo que es y de lo que no es la enfermedad. El cambio es, bueno, los avances en el caso de nosotros son increíbles. Sí, no, y la evolución es diferente. Cuando una familia tiene información del cuadro y de cómo esto va a evolucionar, una vez que cómo debe evolucionar, qué esperar, qué no esperar, exactamente, qué hacer y qué no hacer, o sea, todo eso implica pues una psicoeducación y a veces un reaprender, desaprender para reaprender otras cosas. Sí, porque la familia también se ve movilizada internamente. La familia tiene que revisar muchas cosas que a veces, como tú lo explicabas anteriormente, no lo quieren hacer. Claro. Las adicciones. Bueno, ese es otro tema. Con bastante frecuencia entran a hospitalización pacientes que por el uso, abuso y adicción de sustancias se descompensan. Ya sabemos que hay muchísimas drogas de diseño, últimamente pues la marihuana, todo esto que están viniendo y que se está intentando legalizar, pero sabemos que hay pacientes, lamentablemente, que apenas consumen, su cerebro se ve totalmente afectado y la persona empieza a presentar delirios de persecución o alucinaciones o una cantidad de cambios de conducta que ameritan de emergencia un ingreso. Entonces, bueno, por supuesto, lo primero que hay que hacer es desintoxicarlo y colocarle su tratamiento de acuerdo al cuadro que tenga. Claro. Esto yo creo que son parte, todo esto de criterios que se deben de tener, porque, mira, Ale, hay personas que de repente padecen de X enfermedad
y la familia intenta manejarlo y no ve un ingreso para hacer algo diferente como una opción, porque es como, ok, es como me van a ingresar. Entonces, ¿cómo quitarle de alguna manera ese estigma que tiene el que me van a ingresar por una depresión? Tú sabes que se asocia mucho los ingresos a la locura, a que, bueno, me ingresaron porque estoy loco, y eso es parte también de todos estos estigmas que hay que luchar con ellos. Sí, es así. Bueno, precisamente cuando se requiere un internamiento, lamentablemente estamos en una sociedad que etiqueta a las personas. Exacto. Y las personas, si tuviese una fractura en una pierna, va directamente al traumatólogo, al ortopeda, le colocan un yeso y es maravillosamente bien, esperado, y así está bien. Lo publicamos, sale en Instagram y todo el yeso. Pero no me digas que vas a tener que ir para el psicólogo, porque quiere decir entonces que tú no tenías la suficiente entereza, fortaleza, o tú no tenías los suficientes mecanismos internos para poder afrontar una situación. Y no es así, porque exactamente igual que la enfermedad física, la enfermedad mental tiene una base neurológica. Exactamente igual. De hecho, la enfermedad mental también es orgánica. Claro. Y por algo se le dan medicamentos, porque responde orgánicamente. Entonces, lamentablemente, nuestros países, yo pienso que estamos en un nivel de crecimiento en ese sentido, ¿no? Donde permitimos este tipo de información que llegue a la población, que les pueda brindar, por supuesto, canales para que puedan llegar a justamente a los profesionales que los van a ayudar a mejorar y a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Estamos hablando en este aspecto, adicciones a las drogas, pero por ejemplo tenemos adicciones que cambian conductas, por ejemplo la ludopatía, que es esa adicción al juego, a la compra compulsiva, a los gastos en sentido general, que de repente tornan disfuncional a la persona, no porque tengan un consumo de sustancia, pero sí porque tienen conductas totalmente disruptivas. Totalmente, sí. La ludopatía, por ejemplo, las personas gastan una cantidad enorme de dinero, o los juegos, la ciberadicción también. La persona está metida como en una burbuja en su casa, no comparte con nadie, supuestamente hay amigos cibernéticos, pero eso es mentira, está más aislado y más solo, y probablemente esté sumido en una depresión, que también hay que revisar. ¿Todas esas adicciones tienen una base parecida en el tratamiento? Salvo, por ejemplo, la desintoxicación. Claro, las comportamentales sí tienen una base parecida en cuanto a las terapias que se le utilizan. En cuanto a la sustancia, se incorpora la desintoxicación parenteral. Ya. Señores, como se ve el tiempo, pero tenemos que irnos a una pausa, así es que ya regresamos, porque les estamos diciendo a todos por qué internarse, qué precaución tomar, pero ¿y dónde voy y hago eso? De eso vamos a hablar cuando regresemos. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. 55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre.
está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Aquí estamos de vuelta. Gracias por estar y compartir este momento con nosotros desde sus hogares. Pues les decía que bueno, estamos hablando del internamiento. ¿Por qué internar? ¿Qué ver en nuestro ser querido que necesita de un aislamiento temporal? Y bueno,
¿Y qué se busca con esto? O sea, no es simplemente pues bajar los síntomas o yo salvaguardarme si es una persona que está agresiva. ¿Qué busco yo en un internamiento como familiar? ¿Cuáles son las cosas que se busca pues manejar? Sí. Bueno, primero que nada se tiene que hacer una buena evaluación. Una evaluación que lleva, por supuesto, lo que es la entrevista familiar y del entorno que está rodeando al paciente. Dependiendo de eso, vemos la severidad y si tiene los criterios que hemos hablado anteriormente. ¿Y qué buscamos? Primero que nada, dar alivio temporal a esa familia y a ese paciente que está sufriendo muchísimo y hacerlo a través de los métodos que a lo mejor no habían resultado anteriormente, es decir, métodos diferentes. Por ejemplo, como hablamos anteriormente, utilizar otras vías de tratamiento, ya sea por vía intramuscular, por vía parenteral, endovenosa. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a hacer que el paciente ceda más rápidamente, los síntomas van a ceder más rápidamente que por vía oral. Y por otro lado, también la persona, al sacarla de este entorno familiar, vamos a darle toda una cantidad de contenciones a nivel emocional. Le vamos a dar una cantidad de herramientas para que también él, poco a poco, que se vaya, vamos a decir, saliendo de su psicosis o saliendo de estas ideas o saliendo de la depresión, poco a poco le vamos a ir incorporando herramientas que le permitan afianzarse una vez que haya egresado y, por supuesto, con otro nivel de afrontamiento. ¿Ok? Entonces, obviamente, prestarle un ambiente seguro de contención a nivel químico y a nivel ambiental. Ok, todo eso está muy bonito, Ale, pero ¿dónde la persona puede decir, no tengo dinero, por ejemplo, en el caso de personas, porque tenemos personas, la salud mental, señores, no tiene raza, no tiene clase social, no tiene color, no tiene una cara. La enfermedad mental nos puede tocar a cualquiera, todos. Sí. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, en República Dominicana tenemos acceso a un internamiento o a una intervención en crisis con un familiar que tenemos? Sí, el Ministerio de Salud ha implementado últimamente varios centros, ¿ok?, para internamiento, cosa que, por supuesto, favorece a las personas que puedan llegar a estos centros para ser atendidos e ingresados sus familiares. El Darío Contreras, el Morgan, pasa que los nombres todavía como que... pero tenemos, a nivel de instituciones públicas, tenemos hospitales el Mocoso Puello, tienen camas para enfermos mentales. Eso es importante saberlo, hay porque camas para que enfermos mentales. Con el cierre del lo que le llamaban antiguamente el 28, que era el psiquiátrico, se entendió que no hay opción a nivel público. el 28 quedó, pero más para pacientes de como una patología crónica, ¿ok?, que está excelente. Por cierto, quiero hablar de Gino Martínez, que es uno de los doctores con los que trabajo. Él es el director de allí del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que está, en el antiguo 28. Está mucho mejor y, es algo de verdad admirable lo que ha hecho el ministerio. Eso es importante saberlo, porque tú sabes que somos especialistas en hablar de lo malo, de lo que no funciona, pero no hablamos de las cosas que sí se han rescatado, porque ese hospital fue rescatado. Así es. Y obviamente lo importante es que el centro esté especialmente concebido para atender este tipo de emergencias. La intervención en crisis no puede ser atendida en un hospital que no tenga los recursos, porque puede incluso hacerle más daño al paciente y a los otros pacientes que vienen por otras causas diferentes a las causas psiquiátricas, que bien. Entonces la idea es que ellos busquen hospitales donde de verdad los puedan ayudar, salud mental. Exactamente, y que tenga las condiciones y el equipo para asegurar, como le digo, la atención adecuada para este paciente, ¿ok? La infraestructura debe estar también adecuada para eso. Ok. Y tú, Ale, tú vienes con una experiencia de Venezuela, donde en Venezuela tienes un centro que es también de internamiento y de rehabilitación y terapias. Y reprodujiste eso acá y tienes también lo que es Ansalud. Háblame un poquito de Ansalud. Yo particularmente lo conozco y es un ambiente extraordinariamente agradable. Es acogedor, o sea, es un centro que realmente
es un centro y no parece un centro, porque es más bien una casa y se siente calor, se siente atención, se siente, y sobre todo el profesional que está ahí, que tiene un equipo. Hay un equipo. Háblame un poquito de Ansalud Santo Domingo. Bueno, Ansalud Santo Domingo ya va para 4 años acá. Nosotros trasladamos, como dices tú, el concepto que trabajamos en Venezuela desde hace 8 años, donde funciona no solamente la parte psiquiátrica, atención 24 horas, por especialistas también, enfermeros especialistas, licenciados en enfermería, y también es un centro donde funciona la parte psicoterapéutica. O sea, está la parte psiquiátrica, la atención y cuidado, enfermería 24 horas, y la parte de psicoterapia, que para mí es fundamental en este proceso. Los psicólogos clínicos trabajan de la mano con el psiquiatra, el trabajador social, el consejero en adicciones, también tenemos médico, nuestra doctora Cristian, médico residente, y tenemos un médico toxicólogo también para los casos de adicciones. ¿Okay? Entonces, después que el paciente es evaluado en una primera instancia, como dije anteriormente, el paciente y la familia son atendidos y se hace una buena evaluación, entonces allí procedemos a tener un plan de tratamiento individualizado, porque en salud realmente la atención es bastante individualizada, muy personalizada. Y luego tenemos lo que es la atención a la familia. Una vez a la semana se hacen terapias de grupos familiares, y por supuesto también a la familia en particular se atiende, tanto a nivel grupal como... Trabajan integralmente. Sí. No es que atienden al paciente, lo desintoxican. No. De hecho, la familia tiene un peso importantísimo en Ansalud. Por otro lado, también ayudamos al paciente con una cantidad de terapias complementarias, como clases de yoga, clases de arte, entrenamiento físico, clases de natación, porque tenemos piscina. Y bueno, todo esto es en un ambiente, vamos a decir, como tú mismo lo comentaste, que es como muy cuidado, de mucha seguridad, donde incluso las familias, vuelvo y repito, vienen en las tardes a visitar, todas las tardes vienen a visitar a su familiar. Tenemos un equipo de verdad que yo le quiero dar las gracias a mi equipo, porque estoy muy orgullosa de ellos, todo mi equipo, desde la señora que prepara la comida, las personas, los enfermeros, el mantenimiento, administración, todos son unas personas de verdad fabulosas. Mis enfermeros son mi mano derecha. Y por supuesto, no quiero dejar de hablar de mi equipo de psiquiatría, que está conformado por los mejores psiquiatras dominicanos, el doctor Gino Martínez, la doctora Pamela Vargas, el doctor Yamil Peña. Son excelentes psiquiatras y para mí han sido un punto de honor tenerlos trabajando conmigo. Qué bueno. Sí, realmente a mí me consta. A mí me consta lo que es el servicio que está ofreciendo Ansalud, y yo no quiero que dejes de hablar del servicio. Tú hablaste de los enfermeros y yo creo que es una especialidad que hay que prestarle atención, porque al fin y al cabo estas personas son las que a veces contienen físicamente a las personas que están en crisis. Entonces, eso no puede ser cualquier enfermero, ni puede ser cualquiera, porque pueden haber maltratos, etcétera. No, de hecho, nosotros hacemos un entrenamiento mensual continuo, todos los meses, entrenando siempre al mismo equipo. Pero es que es importante que cuando uno va a hacer un traslado a un paciente o a hacer una contención por una intervención en crisis, se haga como debe ser, con el mayor respeto de la dignidad de esa persona. Porque normalmente tú hablabas, ahorita dijiste que la mayor parte de los internamientos son involuntarios, entonces ahí implican a ciertas cosas que hay que tener, sobre todo respeto por el ser humano. Ustedes tienen el servicio de trasladar pacientes aunque no vayan a la clínica, o solamente... Sí, nosotros vamos a la casa o al lugar donde esté la persona. Normalmente tenemos una primera etapa que es de persuasión, donde muchos pacientes se dejan llevar, que es algo positivo, porque también eso todo es parte del entrenamiento. Claro. Y si no, pues procedemos a inyectarlo y lo llevamos a la clínica. Ya. Pero eso es bueno, y saber que se respeta el ser humano por más en crisis que esté. Llegamos al final, Ale. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. A Ale por haber... Ale Edith, que no es del grupo, pero ella es de nosotros. Sí, claro, con mucho orgullo. Colaboramos y trabajamos conjuntamente de centro a centro, y de verdad que somos una misma ha sido familia. una muy buena experiencia.
Es importante recordar que también en Psicológicamente, el grupo profesional, tenemos terapia de grupo y estamos trabajando ahora específicamente con el autoestima. Así es que no dejes de llamar para pedir información sobre los grupos Insight. El próximo comienza en septiembre, ya vamos por nuestra 6ª versión. Wow. Son grupos pequeños de 10 personas, mujeres. Estamos camino a hacer el de los varones porque ya nos los han pedido también. Pero en este caso estamos trabajando la autoestima grupalmente. Y bueno, puede llamar al 809-562-3395 y preguntar por nuestro grupo Insight. No me queda más que despedirte, Ale, y darte nuevamente las gracias a ustedes. Que pasen un excelente fin de semana. Ya nos veremos próximamente.